Dios, comenzamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Luego tenemos un ratito para estar en esa coinonía, como se dice, que podamos estar todos juntos, que podamos comentar, hablar. Vamos a empezar con la palabra para luego poder ministrar. Qué importante, digan, qué importante hoy la palabra de Dios. Vamos que hoy, a ver si me da tiempo a hablar todo. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos al Antiguo Testamento. Vámonos al Antiguo Testamento. Damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy vamos al libro de Números. Números capítulo 23. Vamos, rápido. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos, Números capítulo 23. No tenemos 4 niños o 3, tenemos 3,000. 3,000 niños. Dice la palabra de Dios que uno será como 1,000, ¿verdad? Pues sí, aquí eso pasa. Así eso pasa. Gloria a Dios. Congregación más bonita. Bienvenidos todos a Casa Segura Málaga. Bienvenidos todos a esta casa maravillosa, a este ministerio maravilloso. ¿Lo tenemos todos ya? Sí, gloria a Dios. Vamos a comenzar la prédica de hoy. Vamos allá. Esto se trata de que la prédica va de que si tú estás, o la prédica es, si tú estás alineado a la voluntad de Dios, no me toca ninguna maldición. No me toca ninguna maldición. Amén. Vamos a ver el número 23, ¿sí? Todo ese ir y venir de lo que era el profeta Balaam. ¿Quién sabe del profeta Balaam? ¿Hay alguien que sepa de él? Lo han escuchado en la palabra de Dios, ¿verdad? El profeta Balaam. ¿Sí? Entonces, vamos hoy justamente a hablar de ello. Así que nos abran bien los oídos en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que abra tus oídos ahora, los ojos de tu entendimiento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y leemos, ¿sí? Atiendan bien. Empezamos por el 1 y dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Este es el profeta Balaam, que se entiende, se supone que él escuchaba la voz de Dios, que tenía visiones, que tenía comunión con Dios, ¿sí? Él no era judío, ¿de acuerdo? Se supone que era de Mesopotamia, pero, sin embargo, él escuchaba la voz de Dios y Dios le hablaba, ¿ok? Y de hecho, él a quien adoraba era Dios. O sea que entiendo que él, aun no habiendo nacido siendo está claro que él, sí, no era que tenía ídolos, sino a Dios. ¿Y qué pasó? Aquí tenemos a Balac. Balac era un rey, creo que era moabita. Hizo como le dijo en el 2, Balac hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo:
7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿O el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. ¿Qué estaba haciendo aquí Balaam? Estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Para que nos quedemos un poquito, no sé si estáis cogiendo la orientación. Balac era un rey moabita, ¿vale? Y él quería que Balaam, el profeta, maldijera al pueblo de Israel. ¿Cuál era el pueblo de Israel? Era Moisés con todo el pueblo. ¿Sí? Cuando ellos están antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Pues ellos saben que estuvieron vagando por el desierto, entonces ellos iban encontrándose con tribus, iban encontrándose, ¿bien?, con sus enemigos, ¿de acuerdo? Y Balac era uno de esos enemigos. Él sabía que Dios estaba de parte de ellos. ¿Cuánta gente sabe que tú tienes a Dios en tu vida? ¿Sí? Pero aún así desean tu mal, ¿sí o no? Pues este era el caso de Balac. Balac sabía que el pueblo de Israel, que Moisés y sus hombres, a donde fueran, ganaban las victorias y se quedaban con los territorios. Y entonces Balac, que lo sabía, digamos que odiaba al pueblo de Israel. Y entonces, como sabía que tenían la bendición de Dios, ¿qué quería? Quería que el profeta los maldijera, que les fuera mal, ¿sí? Porque había una mezcla entre envidia, una mezcla entre celos, una mezcla de rivalidad y digamos una mezcla también de odio hacia el pueblo de Israel. Cuando tú le deseas a alguien algo malo, ¿verdad? O sea, ¿qué corazón tiene que tener, verdad? Es importante que se analice el corazón, ¿no? Uno. Y aquí estamos viendo cómo este hombre, Balac, tenía un corazón bastante negrito, ¿sí? Porque no quería maldecir a uno solo, sino a todo el pueblo, ¿sí? Así que digamos que tenía una semejanza a las tinieblas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasaba? Sabía si derribaba, si Israel era destruido, que ellos podrían entrar y hacer lo que quisieran. Temían al pueblo de Israel. Balac temía al pueblo de Israel. Y esta es una de las cosas que suceden también cuando tú eres bendecido por Dios. Y quieren hacerte mal y no consiguen hacerlo. No solamente vas a generar que se levante a tu alrededor una cierta envidia,
¿sí? Un deseo de que no te vayan bien las cosas, sino que vas a inclusive a levantar un cierto temor. ¿Quién es esta persona que por mucho que le envío y no le pasa nada malo, por mucho que le deseo y no le pasa nada malo? ¿Sí? Y eso pasa muchas veces inclusive en el pueblo de Dios y no nos damos cuenta de que está pasando. Porque tú no ves las intenciones del otro, pero en esta historia sí se puede ver. Entonces, tenemos con que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo y en lugar de maldecirlo, lo bendijo. ¿Sí? Y en lugar de decir cosas malísimas, empezó a declarar la palabra de la promesa de Dios que Dios le dio, ¿sí? Justamente a Moisés. ¿Sí? Había una promesa que Dios le hace a Moisés como diciendo, no serás contado entre las naciones, ustedes son especiales. ¿Sí? Ustedes son la niña de mis ojos. ¿Sí? Ustedes son mi pueblo bendito, especial para mí. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Balaam, siendo profeta, ¿por qué se deja llevar por Balac? Si él sabía que la voluntad de Dios era que no se maldijera al pueblo. ¿Saben que lo primero que le dijo Dios a Balaam es que no fuera con ellos? Cuando tú tienes un no que Dios te da con exactitud, con determinación, no saltes por encima de eso. No saltes por encima de eso. Si Dios te da una confirmación y te ha hablado y te dice no hagas esto, no lo hagas. Porque lo demás va a ser una cierta voluntad permisiva de Dios. Una cosa es que Dios, es que tú seas tan cabezón y digas, bueno, Dios me ha dicho que no, pero yo voy a insistir, a ver si, voy a pedir otra confirmación, a ver si, ¿ha pasado? A ver si. Pero si Dios te ha dicho que no, tómalo. O si te ha dicho que sí, tómalo. Pero algunas veces nosotros ponemos en jaque la voluntad de Dios. Porque queremos hacer aquello que está ¿dónde? En tu corazón. Y una cosa es que tú, sabiendo que la voluntad es no, pero es que tú quieres sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios te va a probar. ¿Tú ya sabes cuál es mi voluntad, sí o no? ¿Tú sabes que es no, que te he dicho que no? Vale. Ay, pero es que... Y Dios trata con un corazón que más allá de lo que vemos fuera, ve lo que está dentro. Y entonces vio que en Números 22, Dios le dice a Balaam, no quiero que vayas con ellos. Vinieron a buscar a Balaam de parte de Balac y Dios le dijo, no te vayas con ellos. Así que Dios ya le había dado la respuesta. Le había dicho, no te vayas con ellos. Pero Balaam, llevado por lo que estaba en su corazón, insistía. Y aquí es el caso que estamos viendo, que va y le dice, bueno, Dios ha dicho que no vaya contigo. Vale, pero vinieron de nuevo a preguntarle. Y entonces Balaam dijo, bueno, voy a preguntar a ver si Dios quiere que vaya con ustedes. De nuevo. Y ya te había dado una respuesta, pero de nuevo. ¿Y qué pasó? Que entonces Dios le dijo, bueno, esta es la voluntad permisiva. Te he dicho que no, pero ves con ellos. Dice Dios, bueno, ves con ellos, pero no maldigas a mi pueblo. ¿Tú quieres ir? Te he dicho que no vayas, pero eres cabezón y obstinado, ¿no? ¿Vale? Ahora no te voy a decir que no vayas,
a decir, ¿ves? Pero ni se te ocurra maldecir a mi pueblo. ¿Y qué pasó? Marcha con ellos. Y aquí es cuando le hace la proposición. Y Balaam le dice, en la forma en la que yo hablo con Dios levantando un altar. Tienes que levantar un altar, hacer un sacrificio. 7 becerros, 7 corderos, bueno, los pones ahí, te alejas porque Dios va a venir. ¿Dónde lo hace? En un lugar alto. ¿Dónde? Miren, un momento. En el mismo capítulo 22, atrás. En el versículo 41, ¿ven? El número 22, versículo 41 dice, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir ¿a dónde? A Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Dónde lo hizo subir? Los hizo subir a un monte alto. Pero ¿a qué lugar lo hizo subir? Al monte donde ellos adoraban a sus dioses. Y ahora Balaam le dice, vamos a subir a ese monte donde vosotros adoran a sus dioses y vamos a establecer allí un altar a Dios, al verdadero Dios. Y claro, al ser al verdadero Dios, a nuestro Padre, ahí que viene la respuesta de Dios. Y Dios le había dicho que no maldijera, ¿sí o no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hace Balaam? Bendice al pueblo de Dios. Seguimos con la palabra. En el 11, ¿no? Dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y miren que era en su boca, no en su corazón. En su boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Dice, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Zofim, a la cumbre de Pisga. Ya está llevándolo a otro monte, el de Pisga. Y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. ¿Dónde la puso la palabra? En su boca. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto. Ya sabéis lo que es el holocausto, ¿no? Y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Todos, dice, Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos.
Menuda declaración estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, otro monte, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame, ¿qué? 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué pasó después? En el 24, para que no se haga muy largo. ¿Qué podía pasar? Que Balaam volvió a bendecir al pueblo de Israel. A todos, a todos. Entonces ¿por qué esta palabra, no? Quiero que veáis, vayáis un momento a Números 22, el versículo 32. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí Dios le había dado la instrucción a Balaam, el profeta, de que no fuera con ellos, ¿vale? Pasa que yo os lo hago en resumen. Pero él insistía y entonces al final se va con ellos. ¿Por qué? Porque Balac le seducía. Con que lo iba a honrar, con que le iba a dar cositas, riquezas. ¿Sí? Y cuando el hombre de Dios busca su propia honra y no la de Dios, pierde su propósito. Pierde lo que tenía. Cuando uno se desorienta y en lugar, porque estáis viendo que Balaam todo el tiempo hacía lo que Dios le decía que dijera, ¿sí? Pero en el corazón de Balaam se trasluce algo. Cuando es enviado en este capítulo, se va con estos hombres, Dios le da conformidad. Bueno, puedes hacerlo. Te voy a dejar que te vayas. Dios dice, te voy a dejar que te vayas con ellos. ¿Pero era lo que Dios quería en un principio? Así muchas veces que la voluntad de Dios es que no se haga algo, pero al final Dios permite que lo hagas. ¿Por qué? Porque Él ve cuál es tu actitud y tu deseo aquí. Ah, pues a mí me ha permitido que vaya. El que te permita no quiere decir que sea voluntad de Él. Es como cuando dice la palabra, perdón. Todo lo podemos hacer, mas no todo conviene. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Que no hagas eso. ¿Vale? Pues no lo hagas. Pero determínate en tu corazón a no hacerlo. Es una determinación del corazón. Pero dentro de él sí quería ir con ellos, porque le habían prometido que lo iban a honrar, que le iban a dar riquezas, cositas. Y entonces eso que pasó le sedujo. Sí, yo soy profeta, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero quiero ir por otro camino. Pero lo peor es que él, aun teniendo confirmación de Dios de que fuera, se presenta, se va en el burro, en una burra, y se presenta un ángel en medio del camino. ¿Y qué cosa? Que ahí Dios ya le quita la visión. Porque no puede ver al ángel. El burro sí.
pero él no. Ahí Dios es como si al no hacer realmente la voluntad de Dios, tú quieres, guíate por tu corazón, ¿vale? ¿Ves? Pero Dios le quitó la visión y no podía ver al ángel, un hombre que se supone que veía, que hablaba, y ahora no ve al ángel. Y ahora empezó allí a pegarle palos al burro. Y entonces dice que en ese momento Dios le dio visión al profeta. Y el profeta vio al ángel con una espada. Y el ángel casi que la amenaza. Dice, tú vas a pegar a la burra, ten cuidado que no te pegue yo con la espada y te liquide. Entonces, realmente todo esto era una forma en la que Dios le estaba haciendo saber con ellos. ¿Entienden? Y es que muchas veces nosotros insistimos, es que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer esto, ¿sí? Pero no es la voluntad de Dios. Pero queremos salirnos con la nuestra y queremos saber, preguntando y consultando a Dios, a ver si Dios me permite. No consultes más. No tientes a Dios. No seas obstinado. Si ya sabes qué es la determinación de Dios en algo, no le busques más cositas. ¿Entienden? Abre. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que se encuentra con el ángel y ni por esas. Ni por esas. Y el ángel va y le dice algo a Balaam que me llamó la atención. En el versículo 32, le contesta al ángel y dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Estas 3 veces. He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué era perverso? Porque este profeta, aunque era obediente, Dios me ha dicho que diga esto, dentro de él no le importaba maldecir. Dentro de su corazón no le importaba que a su pueblo le fuera mal. ¿Saben cuántas veces he visto hijos de Dios que han maldecido a Israel? Nosotros no. Entonces, ¿qué sucede? Tú no vas a maldecir a tu hermano. Y eso es lo que estaba haciendo Balaam. Estaba yendo por ese camino. Vamos a ver. Si ya sabes la voluntad, por mucho que seduzcan las cosas que otros tengan o que otros te prometan, no hay nada más fiable que la palabra de Dios y la voluntad de Él. Entonces el padre estaba viendo que la perversidad que había en el corazón de Balaam, y aún así por eso le seguía hablando. ¿Cuál es su intención? ¿Maldecir? Yo voy a hacer todo lo contrario, voy a tomar tu boca, porque ¿quién tomaba la boca de Balaam? Era Dios. Dice que él ponía en su boca, no en su corazón, en su boca. O sea que involuntariamente hablaba por la boca de Dios a través de Balaam. Así que vemos que él no tenía escrúpulos dentro de sí. Pero él quería la recompensa del hombre. Y no le importaba la consecuencia de sus actos. Y esto pasa en el pueblo de Dios, claro, muchas veces. Muchas veces queremos agradar a Dios y al hombre, ¿o no? Y no miramos las consecuencias de agradar al hombre. ¿Entienden?
¿Y a quién debemos de agradar? A Dios. Y él no estaba mirando lo que en el fondo podía pasar. Y se trata de querer tener la aprobación de Dios por un lado, porque él decía, no digo nada, sino la palabra que Dios me da, ¿sí o no? Por un lado quería agradar y que fuera aprobado por Dios, ¿sí o no? Pero por otro lado quería la aprobación también de Balac, ¿sí? A ver, no te ha dado contestación, Dios, mira, ha bendecido, pero él seguía insistiendo. Era persistente, el mal es persistente. Tus enemigos van a ser persistentes, pero te puedo decir que si tú estás en orden con Dios, por mucho que persista el enemigo en maldecirte, personas en decir cosas contra ti, no te tocará. Si tú estás agradando el corazón del Padre, si tú estás haciendo la voluntad del Padre, el enemigo no te va a tocar. Pero aquí tenemos a Balaam, que quería agradar a Dios. No digo nada sin que Dios me diga, pero luego dentro de él estaba siendo seducido por el hombre y quería la aprobación de Balac. Y es que hay acciones que van a reflejar el amor de Dios, la limpieza que hay en tu corazón. ¿Y qué te da a ti el agradar al hombre? ¿Qué te da a ti? Díganme qué te da a ti el agradar a la persona. El agradar a la persona, y estamos viendo a alguien que estaba en contra del pueblo de Dios. Alguien que está en contra de un hijo. Pero aunque son incrédulos, aunque son idólatras, aunque sean como sea, pero yo también quiero agradar a esa persona. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Esto es un mensaje para alguien. Y la palabra dice que si se agrada a Dios, no se puede agradar al hombre. Y si agradamos al hombre, no podemos agradar a Dios. Y entonces cuando tú quieres agradar a Dios porque sabes que es Dios, que es su voluntad, que Dios es misericordioso, que tal, pero también quieres agradar al hombre, que él está hablando de qué tú quieres del hombre. Cuando uno quiere lo que porta el hombre, lo que te pueda dar el hombre, estás buscando nada más que otra cosa, que es el egoísmo humano. El materialismo, el ser reconocido, habla de muchas cosas que te están pasando dentro. El ser popular, está hablando de tu baja autoestima. Entonces Balaam está hablando de muchas cosas, pero lo que sí es importante es que lo que menos le importaba era a esas personas que si le caían esa maldad, ¿verdad? Porque cuando te cae una maldad, qué mal se pasa. Qué malísimo es que te caiga una maldición en lo alto. Es malísimo. Amén. Y entonces esto te enseña, y quiero que atiendan bien, lo tengo que apuntar para que no se me olvide, que aunque parece que el Padre te permite en su voluntad hacer algo, eso no quiere decir que Él lo apruebe. ¿Sí? Esto es lo que algunas veces nosotros decimos que, bueno, es que el Padre me ha permitido hacer esto,
pero eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Entonces, Dios algunas veces te permite hacer un recorrido, como hizo con Balaam, le dejó recorrer el camino. Por eso dice el camino de Balaam. ¿Se han dado cuenta? No dijo la doctrina en sí de Balaam, sino dijo el camino de Balaam, el camino del error. Porque Dios le permitió recorrer. Y en ese recorrer, en sus pasos, en su vida, porque esto no es 2 días y al día siguiente, ¿no? Parece que la Biblia te dice ahora, parece que está pasando dentro de un rato. Esto fue un recorrido donde Dios pudo ver la intención de Balaam, que acaba muerto. ¿Entienden? Acaba muerto. O sea, lo que le cayó a Balaam fue juicio de Dios. Y estas cosas se tienen que contar porque se tienen que enseñar. ¿Por qué? Porque no es que la voluntad del Padre no fuera bendecir a Balaam y al pueblo. Es que cuando tú te pones en contra de lo que es la voluntad de Dios, vas a tener consecuencias y al final lo que te cae es la reprimenda del Padre, ¿sí o no? Y vemos como aquí él llevaba ese recorrido y Dios ve si es capaz de llegar y qué hacer. Pero la pregunta es, ¿cuál era la finalidad de Balaam? ¿Qué creéis? ¿Cuál era la finalidad de Balaam? Este hombre no pensaba. Y es que muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi finalidad? ¿Con qué hago esto? ¿Cuál es la finalidad con que yo estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal? ¿Estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal? Entonces, hay muchos ministros de Dios que tienen revelación, que tienen dones, que tienen promesas de Dios, tienen ministerios y hoy están fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple esa palabra que dice, ¿quién os sedució? Dice, han empezado en el espíritu y han acabado en la carne. Y fíjate que Balaam estaba en el espíritu, más que hablaba con Dios, no, a lo mejor no hablamos ni tú ni yo. Pero no le sirvió ese don. ¿Le sirvió el don? ¿Le sirvió el saber la voluntad de Dios? ¿De qué le sirve al pueblo saber la voluntad de Dios si luego quiere ir detrás de lo que quiere ir? ¿O no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que él lo que realmente quería no era la voluntad de Dios. Aunque tenía ese don y esa facilidad para hablar con Dios y saber su voluntad, lo que él iba detrás de saciar su materialismo interno, su egoísmo, su humanidad. No era un hombre en sí transformado. Y encima era malo, porque si tú una vez y otra vez insistes en algo que es malo, eso te cuenta como iniquidad. ¿Sí o no? Si tú sabes que es algo, que Dios te dice a ti la palabra, que no maldigas, ¿no? A que maldice, ¿qué tenemos que hacer con él? Bendecirlo. Vale. Bueno, la guerra espiritual es otra cosa. Pero te dice la palabra, al que te maldice, bendice. Está hablando de una persona, ¿sí o no? Eso lo tenemos claro. Pero Dios te dice, al que te maldice, maldice. No. Y a lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Porque lo que está sobre esa persona es la protección, la bendición, la gracia de Dios. Pero cuidado,
que no sea que Dios te maldiga. Yo siempre lo digo, eso sí que hay que tener temor. Pero si es Dios el que te bendice, no es maldición que te toque. Y las promesas de Dios son las promesas de Dios, se cumplen sí o sí. Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que levantó 7 altares y vemos que todos estos sacrificios que estaba haciendo Balaam y Balac, ¿cuál era la intención? ¿Por qué levantaba los altares? Si yo tenía una respuesta. Porque cada altar que se levanta es una forma de adorar a Dios, lo saben, ¿no? Y yo cojo esa idea y digo, Señor, mira, muchos creen que adorar ya te han ganado. Sacrificios de labios, ¿sí o no? Muchos creen que solamente con adorar y cantar bien y manifestar, ay Dios mío, gloria a Dios, ya estás agradando a Dios. ¿Estás haciendo un sacrificio de labios? Sí. Pero eso no es suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Obedecer. Entonces, él creía que haciendo estos sacrificios sería suficiente para agradar a Dios. Voy a levantar altares acá, en este monte, ahora en el otro. Y encima estaba levantando altares en lugares donde ellos levantaban ofrendas y libaciones a sus dioses paganos. Con lo cual, cada vez que iba a un monte, ¿qué estaba haciendo? Establecía el reino de Dios sobre el lugar. Desechaba lo que estaba haciendo y no se daba cuenta. Por eso es que Dios seguía bendiciendo al pueblo, porque establecía el altar de Dios en ese lugar donde se había adorado al diablo. Pero ¿cuántos alaban a Dios y así cree que le agradan y que es suficiente para satisfacer al Padre? Entonces ahí viene la pregunta. Muchas veces gente te va a ir a buscar, te va a llamar a ti, te va a llamar a ti, como Balac. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios, porque tienes dones, porque tienes gracia de Dios. ¿Y para qué te va a llamar el hombre? ¿Por qué quiere el hombre algo contigo? Y hablo de hombre en general, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que anda buscando de ti? ¿Se pregunta? ¿Cuántas relaciones tiene uno al cabo del día o personas a nuestro alrededor? ¿Y de qué te va a servir esa relación? ¿Cuál es el fruto de esa relación? ¿Hacia dónde te lleva esa relación? Porque si esa relación te lleva justamente a hacer lo contrario que Dios quiere que hagas, ¿qué te está haciendo? Te está alejando y estás desagradando al Padre. Entonces muchas veces hay que cuestionarse, ¿esa persona para qué me quiere? ¿Para qué me busca? ¿Para que caiga para hacer el mal? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuando han tenido una amistad? ¿Esta persona qué me aporta? ¿Qué quiere que yo haga? Pues en cuanto hablan por su boca, tú ya sabes lo que quieren. Si Balaam hubiera sido un hombre inteligente y con un corazón manso, un corazón bueno, a la primera proposición que le hace Balaam de maldecir al pueblo hubiera dicho,
No hace falta ni que levantes altares a Dios. No hace falta que hagas nada. Mi Dios ha dicho que no se maldice y no se maldice. Pero mira cómo la gente es sutil e intenta convencerte y llevarte por ese camino a ver si lo alejo de Dios. ¿Por qué hay personas a tu alrededor que se acercan a ti? Pregúntate, ¿esa persona qué quiere de mí? Porque si tú le hablas de Dios y no te lo reciben y le estás dando lo mejor, el mejor tesoro, tal vez sea que esas personas a la final sean ellas las que quieren conducirte a hacer el mal. Si las personas que están a tu alrededor no te bendicen, y por eso se llama esto el camino del error de Balaam. Apocalipsis 2:14. Vámonos. Apocalipsis 2:14. Espíritu Santo de Dios, tú que todo lo sabes. Apocalipsis 2:14. Jesús mismo le habla a la iglesia. ¿Lo tenemos? Y dice, pero tengo unas pocas cosas a la iglesia de Pérgamo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque no lo hemos leído, pero en el siguiente capítulo, en el número 24, que no lo voy a leer porque sería extensísimo, aquí dan con la tecla de cómo hacer caer al pueblo. Ahí, cómo fue seduciendo al pueblo, con qué estrategia, que dijo el enemigo, no he conseguido que maldiga al pueblo. No lo he conseguido. Pero Balaam tenía tal perversidad en su corazón. No he conseguido que el profeta profetice algo malo contra esa persona, contra ese pueblo. Pero voy a buscar la estrategia para que ellos mismos hagan que el que está arriba no los bendiga. ¿Y qué hizo? Dice, vamos a llevárnoslo a nuestro terreno, le vamos a hacer una fiestecita y le vamos a hacer partícipe de nuestros dioses, de nuestras comidas, de nuestros sacrificios. Van a danzar, se van a poner muy alegres. ¿Qué hicieron? Los convirtieron a ellos. No podemos hacer que Dios los maldiga. ¿Ah? Pero sí vamos a hacerlo, vamos a traer a nuestro terreno y vamos a hacer que pequen contra Dios. Y esto es lo que algunas veces pasa en el pueblo de Dios. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, vas caminando en la verdad, eres un hijo obediente. No te viene nada, ninguna maldición. Pero ahora, como dicen, como nada malo les puede suceder porque el Padre está guardándolos, cubriéndolos, ¿qué hacemos? Vamos a traerlo a nuestro terreno, vamos a seducirlos. ¿Cómo? Porque ¿saben lo que pasó? Que Balaam era un hombre que en su corazón tenía idolatría, a pesar de levantar los altares a Dios. Dice que cuando quedó con Balac, este hombre le ofreció corderos, animales que antes habían sido puestos ¿a quién? ¿Ofrecidos a quién? A sus dioses. ¿Y qué hizo Balaam? ¿Se lo comió? Se lo comió. Cuando la palabra dice que no comamos lo sacrificado a los ídolos. Pero claro, él estaba con Balac y Balac le había invitado a la fiesta. Como le había invitado a su fiesta, yo bendigo los alimentos en el nombre de Jesús, sí. Pero estás comiendo sacrificado a los ídolos, pues fastidiate si ahora viene algo. ¿Me está cogiendo o no?
diferentes que tú, con tu conciencia bien limpia, no sepas lo que estás comiendo. No sé si me están cogiendo esta palabra, porque a mí Dios me la dio esta semana pasada. ¿De qué hablaré? Número 23, digo, ¿vale? Hasta esta mañana no he tenido tiempo, Una mañana. Pero esta mañana hace el Señor, hace ¡fast! Toma, te cae encima, ¡pum! Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Balaam comía de los sacrificados a los ídolos. Por eso Jesús luego lo dice ahí, en Apocalipsis. Oye, tú que has enseñado al pueblo, que no te importa el ídolo que tengas, no te importa si Virgen María, si San José, si, no te importa. Comamos. Estemos todos felices y alegres. No, porque hay una diferencia. Que no es lo mismo lo que comes consagrado a un ídolo que lo que tú comes en tu libertad. Y tú santificas el alimento. Pero cuidado, con lo que está ofrecido, murió. Balaam muere. No por esa comida. Después se lo cargan. Pero hizo pecar al pueblo de Dios. ¿Entienden o no? ¿Entienden o no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final se lo llevaron a su terreno. Y es que muchas veces no creemos en las consecuencias de las personas que nosotros mismos nos agrada, que nosotros mismos creemos que son nuestros amigos, que nosotros mismos pensamos. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Hacia dónde te llevan? Inclusive ministros de Dios. Y a mí cuando me dicen, hermana, es que lo que sacrificado a los ídolos, es que Pablo dice que la comida la bendecimos y no pasa nada. Sí, pero no lo sacrificamos a los ídolos. Es que no pasa nada, hermana. Es que, pues mire lo que, si Jesús no hubiera dicho esto en Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Qué dice Jesús? Esos que enseñan a comer de los sacrificados a los ídolos. Es que lo dice Jesús. Si fuera que lo digo yo, pues la hermana está un poco ahí obsesionada con el tema. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿Yo le enseño aquí? ¿Qué enseño? No se come lo sacrificado a los ídolos. No se come. Y entonces esto lo enseñaba y lo llevaban adelante. Eso lo podéis leer en número 22:40. No me voy a parar. Lo miráis si queréis en casita. Entonces, Dios tomó la boca de Balaam, siendo él realmente un malvado, porque estamos viendo el corazón de él, y dice que no va a excretar al pueblo, que no lo va a eliminar, que no lo va a desechar. Está utilizando una palabra fuerte. Excretar en hebreo significa estiércol. O sea que el deseo de este pueblo no solamente era maldecir, sino que murieran en la tierra y fueran como abono por la tierra, que no tuviesen ni siquiera entierro, o sea, que fueran eliminados, desechados. O sea, era tal la maldad que cuando uno empieza a investigar ese deseo tan malo, dices, madre mía, es que como si fueras basura, como si fueras estiércol, como si fueras algo totalmente indigno. Ese era el deseo de Balac. Entonces, a veces lo llevamos esto al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo que Balaam era un profeta, sí o no? Tenía un don, ¿sí o no? Digan conmigo, tenía un don. Tenía el don de profeta. Era un profeta. Hablaba con Dios. Vale. Tenía dones buenísimos. Un don buenísimo. ¿Pero el don te salva? ¿Te salva el don? Y más profeta. ¿Me va a salvar mi don?
¿Qué me va a salvar? La fe en Cristo y mi obediencia. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios te regala dones, ¿sí o no? Digan conmigo, Dios me regala dones. Dones espirituales. ¿Son revocables o irrevocables? ¿Cómo son? Irrevocables. Los dones que Dios te regala, los tienes y te los regala. Es un regalo que te capacita. ¿Vale? ¿Sí o no? Es un don que Dios te da para capacitarte a ti para la obra de Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Vale. Ahora, una cosa es el don. Digan conmigo, una cosa es el don. Y otra cosa son los frutos. ¿Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? Es lo que habla de tus acciones. Balaam, profeta. Escuchaba la voz. Maravilloso. Vivan los profetas, ¿eh? ¿Pero qué pasaba? ¿Cuáles eran sus frutos? Egoísta, materialista, egocentrista, lo tendría todo. Y malvado. Ahora, por sus frutos. Entonces, de ahí es donde uno dice, una cosa es lo que Dios te regala a ti y te reviste con los dones. Y otra cosa es tu corazón. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, ¿cómo? Los conoceréis por lo que hagan. No es por lo que hablen, por lo que hagan. Tus acciones hablan de tus frutos. Pero eso ¿dónde está? ¿Dentro o fuera? ¿Dónde está? ¿Dentro o fuera? ¿Dónde está la capacidad que Dios te da? La capacidad te la van a ver. Va a ser externa. Ay, pues mira, la hermana tiene doble lenguas. Bla, 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 bla. ¿Se ve fuera, sí o no? La hermana tiene sueño, la hermanita tiene un sueño. ¿Se ve fuera, sí o no? Profeta, habla una profecía. ¿Se ve fuera, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde servicio? Mira qué bien sirve, limpia las mesas. Se ve fuera, ¿no? Pero el fruto está dentro. El fruto está dentro. Y habla de tu carácter. Di conmigo, mi carácter. Di conmigo, según mi carácter, a ver, así van a ser mis frutos. Hombre, tienes el Espíritu Santo, pero ¿cuánta gente sabe que tiene el Espíritu Santo y tiene un carácter de perro y dejan el Espíritu Santo? ¿Cómo? Callado. Así que el carácter está vinculado, digan conmigo, el carácter está vinculado con mis frutos. Entonces, aquí vemos que mientras los dones tienen que ver con tu capacidad o te va a capacitar, el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Entonces, ¿Jesús qué dijo? ¿Qué carácter tenemos que tener? Manso y humilde. Oye, ¿tenía carácter el Señor porque se enfadó? Sí. Pero tú ves el carácter de Jesús. ¿Iba mordiendo por ahí a alguien? Tenía paciencia. Era manso. No saltaba la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el Hijo de Dios, aun teniendo dones, ¿sí?, tiene un problema con el carácter. Y si ese carácter no se lo entrega al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo muchas veces le cuesta trabajito, mucho trabajito, que tú puedas dar un fruto. Y el carácter va a depender de tu trato personal realmente con quién.
con el Espíritu Santo. Y debemos de imitar a Jesús. Di conmigo, yo tengo que imitar a Jesús. Podemos decir, hoy podemos decir, escúchenme bien, Espíritu Santo, perfeccióname en el carácter. Díselo. Espíritu Santo, dame tus cualidades. Dame tus cualidades. Te necesito, Espíritu Santo. Porque tengo un carácter que a veces ni yo lo puedo controlar. Cuando el Espíritu Santo dice que Él nos ha dado dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, perfecciona mi carácter. Hazme manso y humilde. Y el dinero puede comprar un profeta. Hay mucha gente que en las iglesias se venden por dinero. ¿Sí o no? Balaán sí va a vender. Porque al final se estaba vendiendo. Quería las riquezas de Balac, lo que estaba ofreciendo. Así que, ¿a Dios se puede comprar con dinero? Dios promete algo y Dios lo cumple. Y hay algo importante, que en aquellos tiempos Dios andaba con Moisés y el pueblo. ¿Saben qué pasó al final de la historia? Que Balaam y Balac hicieron caer al pueblo, algunos. Y entonces, no es verdad que Dios no los maldijo. Dios no los maldijo. Pero levantaron la ira del Padre y vino juicio. Y dice la palabra que murieron 24,000. Tela. Menos mal que Dios no los maldijo. Pero hicieron lo peor, irse a otros ídolos, comer de ellos. O sea, que es que al final fue una bofetada a Dios. O sea, yo te estoy bendiciendo y encima tú me das una bofetada así. ¡Pum, pum! Espérate, que te vas a enterar. ¡Fua! 24,000 murieron en el campamento de Moisés. Porque creo que dos habían ido a comer allí con los ídolos. La que lió, 2. Y murieron. Y tuvieron que sacar del campamento a esos 2 que habían, creo que era una familia, un hombre y una mujer, la habían liado, habían caído en este tema de la idolatría, habían traído allí, habían participado, y un montón de ellos cayeron porque detrás de esos 2 y fueron más. La influencia. ¿Hay alguien influencie? ¿Hay aquí influencias? Influenciemos del bien, influenciemos de Cristo. ¿Sí? Y entonces cayeron 24,000. Y tuvieron que coger a esos que habían atraído, que habían metido la pata. Y uno de ellos, creo que fue Eleazar, los mató. Y se acabó la mortandad. Pero gracias a Dios que hoy tenemos a Jesucristo. Digan conmigo, Dios mío, gracias Señor, que te tenemos a ti, ¿o no? Gracias a Jesús hoy podemos decir, Dios mío, perdóname, he metido la pata. Señor, he pecado contra ti, pero perdóname, Dios mío. No sé cómo me he dejado llevar. Y hoy en las iglesias, y nos metemos todos, pues los hijos de Dios reciben dones. Y vienen personas para que eso que tú tienes sea utilizado para hacer un mal. ¿Y dónde está entonces la respuesta?
en un corazón que no se deja corromper por ninguna proposición del hombre. ¿Entiendes? Por eso muchos ministros antes eran pastores y ahora están en ¿dónde? En el mundo. Antes que eran pastores, vamos a ver, pero si tú eras pastor, pero si tú eras evangelista, pero si tú eras profeta. Y hoy están, ¿dónde están? Siguiendo a Cristo. Hoy están en el mundo. Tú los ves, están en medio de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Acaso no tenían los dones del Espíritu Santo? Han caído. Y es que Balaam, una de las cosas que hacía muy, muy bien, era la manipulación. Haz esto, haz lo otro. Y luego enseñaba al pueblo eso, haz esto, haz lo otro. Es un manipulador. Quería manipular, ¿sabes lo que quería manipular? ¿Sabéis lo que quería Balaam manipular? Lo primero que quiso manipular Balaam fue la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Tú has dicho que no vaya. Ay, pero es que yo quiero ir. Ay, es que yo quiero hacer esto. Estás manipulando la voluntad del Padre. No nos damos cuenta. Pero eso nos pasa también con nuestros padres. ¿Cuántas veces te ha dicho tu padre, no ves la tele? ¿Verdad, Dayton? No ves la tele. Y te lo dice bien. No, no quiero que... Ay, por favor, déjame, mamá. A ver, esto es mínimo y se hace, ¿no? Se puede pasar un poquillo la mano, sí. Pero esto... Hay cosas que uno no puede ser, digan conmigo, permisivo. No es permisivo. Bien, queda poco. ¿Les parece bien o no? Si tú quieres tener una vida bendecida por Dios, porque claro, yo te puedo vender la papeleta hoy y decirte, Dios te ha bendecido, nadie te va a maldecir. ¿Sí o no? Yo te puedo vender esa papeleta y darte hoy un meeting aquí y decirte, wow, nada, ni agorero, ni hechicero, nadie te va a tocar, wow. ¿Sí o no? Pero no es verdad. La realidad es que como tú metas la pata y abras una puerta, por algún lado te va a tocar. Esa es la realidad espiritual. Porque Dios les prometió, oye, el pueblo yo no lo voy a maldecir, yo lo voy a bendecir. Y no les va a tocar, lo hemos leído antes, ¿no? No tocará ningún agorero a mi pueblo. O sea, Balaam lo dijo por su boca, lo que Dios dijo. Y claro que no lo tocó un agorero. Claro que no lo tocó un brujo. Lo tocó Dios. ¿Me entienden? ¿Entienden la diferencia? Y entonces, ya se levantan todos los sacrificios que Dios está ahí, todas las personas que intenten hacer de todo tipo de cosas contra nosotros, que te quieran corromper, que te quieran comprar, que quieran que tú hagas esto, que hagas lo otro. Si tú te mantienes firme, a ti no te toca. A ti no te toca. No sé a quién va esta palabra, pero a ti no te toca. Pero hay del que intenta. Si tú estás haciendo las cosas en la verdad, en la justicia del Padre, en obediencia,
Ay del que se levanta contra ti. Ay. Ay, ay. Ay. Porque ese sí que recibe el juicio de Dios. Ese sí que recibe el juicio de Dios. Porque quiero que leamos un momento, vámonos otra vez a Números 23. Y es que creo que aquí es una clave muy importante, porque si no, no sería sincera contigo. A ver, estamos en versículo 21. Miren en el 20, cuando está Balaam bendiciendo al pueblo, ¿sí? En el 20, 23, 20 dice, he aquí, he recibido orden, ¿de qué? De bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Dios dice esta bendición? Ahí está la clave. Porque no se halló esa maldad en su pueblo. Por eso es que no le podía caer las maldiciones a ellos. Porque Dios mismo veía los frutos de su pueblo, sabía cómo eran ellos, sus corazones, tendrían sus defectos, sus cosas. Pero no vio el Señor en ellos esa iniquidad, esa maldad, esa perversidad. ¿Entienden? Y hoy tú y yo estamos bajo la gracia. Tú y yo estamos bajo la gracia de Dios. Y hoy muchos te van a odiar y te van a querer ver mal. Y van a desear lo que tú tienes. Porque eres un hijo de Dios. Pero si tú caminas en su voluntad, en su justicia, y tu corazón no se aleja de él, y tu corazón se mantiene en su amor, no te toca. No habrá ni conjuro, ni rezo, ni demás que te toque. Mas si nos salimos de ahí, no te basta la gracia. Dice, efectivamente, comerás cosa mortífera y no te dañará. Ok. ¿Sí? Pero sabemos, a mí me dicen, hermano, el que es bendecido por Dios y es imposible que una brujería te toque. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que hay cristianos que la brujería les toca? Pues pasa que sí. Pero pasa que algo había en ti que Dios ha pedido que eso te toque. Así que después el pueblo se fue a adorar y murieron estos 24,000 hijos, en Números, en capítulo 25 de Números. Pero tenemos en Jesús, que es fiel. ¿Quién sabe que Jesús es fiel y verdadero? ¿Quién sabe que si Dios te dice no, no insistas? ¿Quién sabe que se tiene que mantener alineado a Dios? Pero también te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que las promesas en Jesús, a través de Jesús,
son sí y amén. ¿Sí o no? Es sí. Sí que sí. Sí que sí. ¿De acuerdo? Si Dios ha prometido algo hacia tu vida, es sí y amén. Esto es un abanico tan amplio, tan grandioso hacia nuestras vidas que ni Moisés mismo. Es Jesús, dándonos la gracia y el poder y la bendición, no solamente en una cosa, no solamente en la bendición que dice sobre el pueblo de Israel, es todo para nosotros es una bendición de Dios. Todas sus promesas son sí y amén. Todas en Cristo. Amén. Así que Dios usará lo que sea para bendecirte. Si tú caminas en su voluntad. Amén. ¿Qué va a utilizar Dios? Porque las promesas de Dios son sí y amén, ¿sí o no? Amén. Ah, pero están condicionadas las promesas, ¿no? ¿O no? Es todo sí, amén. A todo. Ah, sí. Pero cuando Jesús va y dice, velad, ¿no? A ver, cuando el Señor viene a su casa, pero dice, ¿y si voy y encuentro al otro pegando a su hermano, bebiendo y tal? ¿Qué dice la palabra ahí? Si viene el Señor de la casa y viene y se encuentra al hermano golpeando al siervo, embriagándose, ¿qué hará el Señor de la casa? ¿Quién me lo busca? ¿Quién me lo busca eso? Vela a llorar porque no sabéis cuándo el Señor viene a su casa. ¿Qué dice? Vamos, corriendo, ¿tienen móviles ahí? Sí. Dice, y si viniese el Señor y en lugar de hallarle velando y orando, ¿sí? Y esperando en fe, confiando en el Señor, orando, caminando en su justicia, si ahora va y le halla golpeando al siervo, embriagándose, ¿qué? Mírenlo. Por favor. Estamos en una iglesia. Vamos, búsquenlo. ¿Qué? ¿Qué dice? Rápido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces eso está condicionado. Pero todas las promesas son sí, amén. A ver, ¿qué dice? Búsquenmelo un momento. Lucas 12. ¿Qué dice María? Por favor. En su corazón. Se trata del corazón. Ay, está el problema. ¿Qué dice? Y le pondrá con los infieles. Ah, pero todas las promesas son sí, amén. ¿La verdad? ¿Qué ha pasado? Su corazón. Todas las promesas del Señor son sí, amén, hermano, gloria a Dios. Pero como el rey de la casa venga y te vea en tu corazón que empiezas a maltratar, que empiezas a insultar, a despreciar a tu hermano, ¡ay! ¿Qué va a hacer? Señor, tu palabra dice, pero mi palabra también dice esto. ¿Amén?
Denle un aplauso al Señor, porque yo tengo que contar las buenas y las malas. ¿Sí o no? Claro que somos un pueblo bendecido. La bendición de Dios está con nosotros. Pero procura que tu corazón sea fiel a Dios. Amén. Que sea fiel a Dios. Y si abogado tenemos, yo fallo, le pido perdón, pídele perdón. Pero busca la presencia de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Él ha prometido no abandonarnos, no te va a abandonar. Pero si tú metes la patita, tienes que corregir la patita. Ya está. Amén. Díganle gracias, Padre. Gracias por cada una de tus bendiciones. Yo puedo decir hoy que me siento una hija bendecida. Soy bendita, linaje escogido de Jehová. Y cuanto más lo dices, más serás. Cuanto más lo dices, más serás. Porque Dios se va a alinear esa palabra que tú estás declarando y estás creyéndola en tu corazón. Y tú le estás enviando una orden aquí al corazón, una orden al alma. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Oh, alma mía, sé fiel a Dios. Cuando tú empiezas a ordenarle a tu alma una y otra y otra y otra y otra, y empiezas a declarar quién eres tú, te puedo asegurar que eso sucede en ti. Porque va a ser lo que tú crees en tu corazón y lo que tú estás diciendo por tu boca. Así que soy linaje bendito de Jehová. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Su fidelidad es grande. Pero conozcamos al Padre de las luces. No conocer solamente una cosita. Hay que conocer todo de papá. Todo. ¿Sí? Así que gloria a Dios. Vamos a tomarnos la Santa Cena. Alguien que despida en el nombre de Jesús. Gracias. Ese precioso Facebook. Gracias por todos los que están ahí conectados. Que Dios bendiga a todos. El Señor los bendiga.